Pues aquí estoy en vivo en esta transmisión número 34 transmisiones ya del Encerrón en este momento de la historia de la humanidad que tendrá muchos textos, muchas películas, muchos cortos se van a producir sobre lo que está sucediendo hoy. Están sucediendo demasiadas cosas. Hay un cisma en el mundo y es un cisma que está atravesando todas las actividades, está atravesando por supuesto la política, pero también la salud, también otras industrias, también la solidaridad, también los conceptos de vida, todo. Número 34, el día número 34 de este encerrón. Aquí está la Torre Latinoamericana, que ahí está, viendo pasar el tiempo, y ahí la Torre Latinoamericana va a estar, no le va a pasar absolutamente nada. Y hoy quiero comentar una película de mi director favorito, que es Luis Buñuel. Ya comenté una película de Luis Buñuel antes, que fue El Ángel Exterminador. Bueno, pues ahora quiero comentar una película de Luis Buñuel, que también es una gran película. Es una película que protagoniza Arturo de Córdoba y que conforme avanza la película, como todas las películas de Buñuel, vamos armando este rompecabezas en la mente y vamos viendo escenas sorprendentes en pantalla. En la película Él es el personaje, por supuesto les recomiendo que la vean, es una película muy conseguible. En la película Él es una historia en la que un personaje se enamora, y después viene el periodo, entra en un periodo muy complicado porque entra un periodo de celos absolutos. Y quiero recomendarla esta película porque ahora que estamos en este momento tan complicado, ahora que estamos en este momento tan difícil, tan complicado, tan dificultoso, estamos entrando en una historia que debemos de analizar, que debemos de tener a la distancia también cuando se dan las luchas políticas. ¿A qué me refiero con esto? A que en la película Él de Luis Buñuel, si nosotros hoy vemos lo que está sucediendo en Italia, en Estados Unidos, en Francia, en España, en muchos lugares, podemos encontrar y podemos identificar que hay unas pugnas políticas tremendas en México mismo. Y en la película Él podemos ver cómo el personaje principal, a la hora de que tiene este comportamiento absoluto de celos, que tiene ese comportamiento absoluto para observar al otro, no me quiero meter en mayores complicaciones para que no entre yo en una explicación que ya de por sí es rebuscada la que estoy diciendo en alguna medida, pero no me quiero meter en mayores explicaciones acerca de los celos, pero sí de cómo un personaje obsesivamente espía al otro. En este caso, en el caso de la película, es un marido. Pero lo que quiere ese marido es comprobar que sus celos tienen fundamento. Y entonces lo que hace es que se olvida de todo y empieza a observar. Hay una escena en la película extraordinaria en la que el personaje observa por el ojo de la cerradura, o sea, espía. Siempre se vuelve un espía. Y lo que quiere es comprobar que esos celos tienen fundamento. Cuando eso sucede, la película nos lo cuenta muy bien, porque Luis Buñuel es un maestro de la narrativa. Cuando eso sucede, lo que pasa en el fondo es que se pasma la creatividad, se pasma la libertad, se enloquece la situación, y entonces el personaje que tiene ese afán de estar observando todo y que tiene que confirmar que sus celos tienen sustento, entra en la locura. Y cuando ese personaje entra en la locura, lo que sucede es que todo su entorno también entra en la locura. El estar observando nada más al otro,
ahora que estamos en el encerro, también tiene esto sentido. El solo estar observando al otro y estar tratando de adivinar por qué está haciendo esto, por qué está haciendo lo otro, por qué quiere esto, por qué quiere lo otro, por qué se comporta de esta manera, por qué tiene esta actitud, etcétera. Es algo que puede llevar a situaciones fuera de control. En la película El de Luis Buñuel, que narra paso a paso, poco a poquito, por eso está muy bien hecha la película, porque nos permite ver cómo algo que no estaba fuera de control se sale de control, porque esa persona empieza a observar de manera obsesiva y se convierte en un espía. Y a la hora que se convierte en un espía, quiere registrar todos los movimientos. Y a la hora que quiere registrar todos los movimientos, quiere confirmar que esos movimientos están indicando lo que esa persona cree que es lo que sucede en la realidad. Y lo que empieza a suceder es que esa persona en la realidad empieza a fantasear. Ayer hablé sobre la película El Infiltrado. Antes había hablado yo de Todos los hombres del presidente. Y había hablado sobre este asunto de los datos oficiales. Estas películas nos permiten saber que los datos oficiales hay que considerarlos siempre y hay que contrastar con la realidad. No quiere decir que el contraste o que una investigación o que un dato de alguien o que un comentario de alguien vaya a tirar los datos oficiales. No, al contrario, los datos oficiales pueden estar confirmándose o no. No es tan sencillo el hacer investigaciones. Pero cuando esa investigación se vuelve ya en un espionaje y en una obsesión, pues todavía es más complicado. En la película El, de Luis Buñuel, esa obsesión por estar observando por el ojo de la cerradura, que de hecho hay una escena tal cual, y esa escena a mí no se me olvida, y les voy a decir por qué no se me olvida. Esa escena que planea Luis Buñuel no se me olvida porque hay un momento en el que Arturo de Córdoba, el personaje principal, que está espiando por el ojo de la cerradura, tiene tal fantasía y tal locura que a la hora de que él está espiando por el ojo de la cerradura, antes de espiar, se cerciora, no es la palabra exacta, sino trata de evitar que a él lo estén espiando del otro lado del ojo de la cerradura. Esa escena es tremenda, porque hace una acción específica para evitar que lo estén espiando a él. Y cuando hace esta acción específica, el espectador en ese momento que está viendo la película se da cuenta que este personaje que interpreta Arturo de Córdoba ya perdió toda cordura, ya está en la locura absoluta. Cuando él busca que del otro lado de la cerradura no lo estén espiando a él. Bueno, yo entiendo que en estos tiempos hay que hacer, no debe de frenarse la crítica, no. Como dije, el periodismo debe ser el periodismo, sí. Los políticos tienen que hacer su labor, sí. Los médicos tienen que hacer su labor, sí. Pero tiene que generarse también un clima que la información que corra pueda ser confirmada, pueda ser verificada, que también las atenciones que se den en los hospitales, en los lugares en donde se están dando, sean atenciones claras, que los medios de comunicación también colaboren para que la información que divulguen sea una información confiable. Porque si no, lo que sucede es lo que pasa con este personaje de la película El, de Luis Buñuel, que podemos llegar a pensar cosas y a creer cosas que en la realidad no están sucediendo. O al revés, como comenté con la historia de Pedro y el Lobo, que sí estén sucediendo, pero que ya no las creemos, o no las creamos, o no las queramos creer. La película El, de Luis Buñuel, es una reflexión profunda de la libertad, es una reflexión profunda de lo que son los celos absolutos, de los celos de locura,
Y es una reflexión profunda que nos hace pensar que las fantasías también pueden llegar a encontrarse con estados de pasmo, con un estado en el que la persona, por estar viendo qué hace el otro, se quede pasmado. Y por estar imaginando cosas que hace el otro, y ahora que está el encerrón, cuidado, porque en un espacio, en espacios muy pequeños, pueden darse estos momentos complejos. Justamente como en la película El de Luis Buñuel. Espiar al otro, checar al otro. Y en la política, hoy, se está dando eso también. Espiar al otro, checar su dato, a ver cómo está por el ojo de la cerradura. El punto está en que eso tiene que hacerse de forma metódica, con un trabajo profesional, con un trabajo serio, con un trabajo de investigación periodística o simplemente de investigación. No se tiene que hacer periodista para hacer una investigación seria, para indagar, sino para cotejar datos, para checar datos, para ver qué es lo que está sucediendo, para poder revisar lo que está pasando, para que nos den información. Es momento de que medios de comunicación, gobierno e inclusive gente de la oposición actúe con absoluta responsabilidad. Siempre debe de hacerse, ¿eh? Siempre. Y que todos seamos también, como ya lo he dicho y como lo mencioné cuando la película Robinson Crusoe, hay que echar a andar la creatividad también. No esta obsesión de locura de la película de Luis Buñuel, no esta obsesión de locura de estar espiando por el ojo de la cerradura y después llegar a la locura absoluta de estar pensando que por esa misma cerradura por la que se está espiando, hay otra persona que nos está espiando a nosotros también. Vean la película de Luis Buñuel, se la recomiendo, es una película muy, muy buena, es una película hecha con absoluta maestría, como las películas de Luis Buñuel, es una película que habla de lo que sucede con los juegos de la mente, como en todas las películas de Luis Buñuel. Es una película que reta a lo que sucede en la imaginación, en la fantasía. Es una película muy interesante, muy bien hecha, muy bien realizada, con una actuación espléndida. Como he dicho ya antes, es una película en la que se habla poco. Estas películas a mí me gustan muchísimo. No necesitan tantos diálogos y sin embargo se cuenta la historia y la historia corre y va creciendo. Esta película de Luis Buñuel se la recomiendo y como ya lo he dicho antes, a unos nos está tocando hacer unas cosas, a otros otras, como lo hemos hecho a lo largo de nuestra vida. Y bueno, pues los que están en los hospitales le merecen todo nuestro reconocimiento, la gente que está cuidando las ciudades, que está limpiando las ciudades, que está en protección civil, los policías, los soldados, la gente de la Guardia Nacional, la gente que está en las televisoras, que sigue al pie del cañón ahí haciendo reportajes, haciendo investigaciones, hablando por teléfono con funcionarios, con gente de oposición, con gente, analistas, con expertos, con todo mundo. Merecen también todo nuestro reconocimiento y nuestro apoyo. En fin, toda la gente, los ingenieros, por supuesto, la gente de ingeniería que hace posible que todas las transmisiones, que esta misma que estoy yo haciendo ahora, esté llegando de manera correcta a la gente de las telecomunicaciones. También, en fin, toda la gente de los medios que está al pie del cañón y la gente de los medios que está tratando de ver qué hacer en estas nuevas épocas, la gente del teatro que está tratando de imaginar qué va a poder hacer el día de mañana, la gente de la televisión, de las series, la gente que ha buscado colaborar de una o de otra manera para pues irnos acompañando y echarnos la mano unos a los otros. Yo les mando un saludo y les digo, cuidado con este personaje de Arturo de Córdoba que no sabe actuar a la altura de las circunstancias, que enloquece. Cuidado. Hay que ver la película El de Luis Buñuel y yo les digo, hay que actuar a la altura de las circunstancias, es algo muy importante y hay que luchar ahora, hay que tratarnos bien, hay que buscar acompañarnos, darnos esa buena vibra y poder conversar, poder platicar, poder tener momentos de reflexión y también esos momentos en los que nos dejamos unos a los otros para estar en esa soledad y hacer nuestras actividades que podamos hacer cada quien. Les mando un abrazo muy afectuoso a todos. Gracias por los mensajes que me mandan también,
de forma directa. Les agradezco muchísimo, los aprecio mucho y les mando un abrazo muy afectuoso a todos. Vean la película El de Luis Buñuel, no se olviden, hay que lavarnos las manos, no tocarnos la cara y acompañarnos. Ahí está la Torre Latinoamericana y estamos en este día 34 del encerrón, día 34. Un abrazo a todos, que estén muy bien y muchas gracias por acompañarme, por estarnos acompañando en estos momentos tan complicados, tan difíciles. Vamos.